¿Qué tal, familia de los grupos Crece? Me da mucho gusto saludarles y llegar al día de hoy cuando tenemos la reunión en nuestro grupo, que siempre es una alegría estar juntos. Pero también en el cierre, sí, ya estamos en el cierre de esta serie que ha sido una bendición tremenda, Economía del Cielo. Hoy vamos a tener la última sesión de esta serie y vamos a hablar el tema, escucha, de males y bienes. ¿Qué tiene que ver eso de males y bienes? Bueno, que vamos a hablar de algunas cosas que las pudiéramos considerar como males dentro de nuestra vida, pero también los bienes que la palabra de Dios tiene o nos enseña que tiene Dios para nosotros en esta economía del cielo. Obviamente los males fuera de la economía del cielo. Vamos a, para eso, recapitular simplemente un poquito lo que hemos visto a lo largo de esta serie. Y hemos aprendido muchas cosas, desde el fundamento de lo que es la economía del cielo, recordamos con la fe, entre otras cosas, también los principios, algunas verdades para poder navegar a través de las crisis que no son independientes de estar en esta tierra, o no por estar en Cristo no vamos a experimentar crisis, pero Dios nos da la solución en medio de ellas. También algunos principios prácticos como para producir, para sembrar, para dar. Incluso en la última sesión veíamos al aprender a identificar las tierras para poder dar, sembrar de la mejor manera. Pero aunque tengamos todas estas cosas, ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos quizás incapaces de poner en práctica estas verdades, estos principios, porque nos encontramos en una condición actual de mucha deuda, o quizás nos encontramos emocionalmente hasta el cuello por todas las cosas en las que estamos económicamente? Bueno, Dios nos conoce y sabe que en esta tierra tú y yo vamos a pasar por muchos procesos, por muchas temporadas, y seguramente va a haber momentos donde uno puede llegar a estar endeudado o endeudarse, ¿verdad? Y sentir esta situación que vamos a analizar un poquito a la luz de la palabra, se puede traducir como un mal al que estamos enfrentando o viviendo. Por eso me gusta mucho que la palabra de Dios no calla el hecho de que en la vida vamos a poder pasar por esto, vamos a pasar por deudas, incluso préstamos, o habla de estos temas, pero lo hermoso es cómo podemos actuar en base a esto. Y quiero comenzar introduciéndonos un poquito al tema, hablando una verdad. El problema real y realmente el pecado no es el hecho de deber, sino de no pagar. Lo voy a repetir. El problema real y el pecado en sí no es el hecho de deber, sino de no pagar. Vemos en la Biblia que Dios no condena el hecho de deber algo. De hecho, cuando uno pide prestado algo, de alguna manera está en deuda, ¿verdad? Cuando uno promete algo, de alguna manera está en deuda. Entonces el problema en sí no es el hecho de deber, sino de no tener la disposición, la capacidad o la posibilidad de pagar. Ahí es donde ya realmente empieza el problema, porque ciertamente el hecho de deber y no pagar tiene consecuencias que lo pudiéramos traducir como males. Además, que esto se vuelve en una afrenta contra aquella persona a la que le debemos algo. Y no hablo solamente del aspecto económico. A muchas personas les podemos deber amor, les podemos deber respeto, les podemos deber honra, les podemos deber tantas cosas. Entonces, realmente el punto es ese, el hecho de deber algo. Ahora lo estamos aplicando de una manera práctica en esta serie a la cuestión económica. Pero ese es el problema, el pecado, la afrenta contra un prójimo, lo cual ya ahí entra lo que es un daño y lo que es pecado. Por eso cada vez que la Biblia toca el tema o lo aborda de una manera directa o indirecta, nos exhorta siempre a pagar, a poder hacerlo esto de la manera más pronta que podamos. Si debemos a alguien, pagarlo. Si debemos a alguien honra, darle honra. Si debemos a alguien amor, darle amor. Ya sea a Dios, por ejemplo, o también a los hombres. Por eso también en unas porciones dice, si le prometemos a Dios, debemos buscar la manera de cumplir esa promesa lo antes posible. Entonces, la Biblia no está en contra del hecho de deber, sino de no pagar.
Esa es una verdad muy importante para abordar el tema de la deuda. Otra verdad que es muy importante resaltar es que la deuda puede producir males. Y digo puede porque también muchas personas usan estas estrategias para ciertos fines, pero cuando uno no paga, la deuda siempre va a producir males. No pagar y cumplir nuestras deudas nos trae males. Que los pudiéramos traducir o los pudiéramos ejemplificar en consecuencias y maldiciones. Hablando de algunas consecuencias que puede producir la deuda, bueno, ciertamente en la persona puede producir el hecho de una presión, que se puede traducir en ansiedad, en estrés, incluso en depresión. Y esto es algo que afecta el cuerpo, que afecta la mente, que afecta todo el estado del ser humano. Y en el peor de los casos, hay casos documentados de personas que a causa de esta presión llegan a quitarse la vida, puede producir la muerte. Ahora, ese es el caso extremo, pero no es algo a lo cual no pueda llegar a suceder cuando alguien no trabaja esta parte de la deuda o la consecuencia que es la presión que siente y que está produciendo en el interior. Por eso es muy importante entender esto, las consecuencias que hay cuando uno no paga o trabaja o entra a estos momentos con tanta liviandad o con tanta facilidad sin medir realmente lo que implica. Ahora, ¿qué puede producir también otra consecuencia la deuda o un mal? La falta de paz. La deuda en sí crea una sensación de que hay algo pendiente todo el tiempo. Y si tú eres como yo, ¿verdad? Que siempre que tenemos pendientes y no los hemos cumplido, nos acordamos y no como que no nos sentimos en paz hasta que ya le damos check, ¿verdad? Hasta que ya quedó eso cumplido y eso genera una tensión interna, eso genera una falta de paz que puede traer muchísimos tipos de consecuencias, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Y esto realmente pudiéramos traducirlo como un mal, la falta de paz. Otra consecuencia que puede traer la deuda reflejada en un mal es que puede traer intereses, ¿verdad? Yo creo que todos estamos familiarizados en los créditos, ¿verdad? A meses sin intereses y ese tipo de cosas. Pero el punto es que cuando uno no paga, ¿verdad? Cuando no cumple, y ese es el problema, ese es el error, ese es lo que está mal, ¿verdad? Estos intereses van creciendo hasta que pueden convertirse en una bola de nieve gigante que ya se vuelve imparable, incontrolable, y es donde entonces afecta y se vuelve un mal. Otra consecuencia mala que puede producir la deuda es que produce ataduras. Y por atadura me refiero a una atadura legal, porque legalmente muchas veces estamos comprometidos, ¿verdad? Una atadura emocional por todo lo que incluye nuestras emociones, mental, física. De muchísimas maneras uno se siente atado y no tienes como el permiso para darte ciertas libertades. Entonces es importante considerar estos aspectos al hecho de lo que puede producir una decisión de endeudarse. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que estoy en contra, por ejemplo, de los créditos, que realmente al final es una deuda, ¿verdad? Por poner un ejemplo, sino que lo que quiero resaltar con todo esto es que tú y yo tenemos que ser muy conscientes. No puede ser esta decisión tomada a la ligera o con tanta, perdón la redundancia, ligereza que a veces sucede en nuestra sociedad, en nuestra vida, porque eso puede afectar. Uno realmente tiene que evaluar, tiene que saber cuándo vale la pena y escucha, sobre todo con la ayuda de Dios, la sabiduría, el compromiso y la responsabilidad para hacerlo. Eso es muy importante. Ahora, otra verdad acerca de las deudas, ¿verdad? Hablando de estos males, la deuda no es la voluntad de Dios, sino que muchas veces es la consecuencia del hombre. Lo voy a repetir, la deuda no es que Dios desee que estemos endeudados, sino que muchas veces es la consecuencia de cada uno de nosotros, del ser humano. Porque si somos francos, si somos sinceros y analizamos las cosas de una manera neutral, sin ponernos objetivos y cosas así, todos podemos concluir que si estamos experimentando alguna crisis en una deuda, ya sea que nosotros tomamos la decisión o la heredamos o estamos en un contexto, realmente es por la decisión de una persona, no tiene nada que ver Dios. Tenemos que entender que esto es aparte de Dios, no es que Dios lo haya querido
querido, no es que Dios lo haya provocado, no es que Dios te haya orillado a eso, sino que muchas veces tiene que ver con las decisiones de cada persona. Ahora, la buena noticia ante todo esto es que Dios en su palabra nos da consejos para lidiar con ella y sobre todo salir de ella y entonces poder ser libres de de estos males que puede producir una deuda. Y para poder aterrizar un poquito este concepto, no solamente desde el aspecto económico, sino realmente lo que puede provocar en el peso lo que es una deuda, quiero compartirte esta idea que es muy importante. De hecho, tiene que ver con nuestra vida en Dios. El pecado, si lo analizamos, el pecado genera la más grande deuda. ¿Cuál es la deuda? La muerte. Una deuda que cada uno de nosotros no tenemos la capacidad de pagar. Aunque nosotros diéramos nuestra vida, esa deuda sería impagable y además pues terminaría ahí todo de nuestra vida, o sea, porque tendríamos que dar todo lo que somos, todo lo que tenemos y muchas veces hasta esto yo diría que no satisfacería las necesidades o todos los requerimientos de toda esa gran deuda que pudimos adquirir. La buena noticia de todo esto es que en Cristo tenemos la solución. Jesús es la solución a la gran deuda que el pecado generó, que es la muerte. Jesús es la solución ante la muerte porque Él venció la muerte y por eso de la misma manera como Él nos ayuda a pagar esa deuda impagable del pecado que es la muerte, Él nos va a ayudar y nos puede ayudar y en Él tenemos la solución para nuestras deudas. Eso es la buena noticia. Ahora, por eso quiero compartirte de una manera práctica, o lo quiero intentar de esta manera, algunos yo le he llamado deberes de cuando uno está endeudado. Vamos a decirlo, deberes, o sea, cosas que tenemos que hacer, porque no estamos exentos a esta realidad. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Yo mismo he pasado por esa etapa, pero hay algunos deberes, ¿verdad? Cuando estamos en una etapa de endeudamiento. Lo primero es que si estamos en una etapa de endeudamiento y estamos ya en una crisis donde no podemos pagar, no hemos podido pagar y ya estamos experimentando una serie de consecuencias que nos está abrumando, nos está aplastando, lo primero es esto: tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Uno pensaría en estrategias y esto no, pero lo primero es estar a cuentas con Dios. Así como uno tiene que estar a cuentas con el banco, cuentas con el compadre, la comadre, con un familiar que fue el que te prestó, lo que sea, como lo queramos ver. La primera persona con la que tú y yo tenemos que estar a cuentas es con Dios. Porque primeramente de Él viene la solución. Todo comienza por Dios. Y para eso tú y yo tenemos que ser humildes. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad y nuestros errores, pedir perdón, misericordia y su ayuda de Dios. Debemos reconocer que fallamos, reconocer que tomamos malas decisiones, reconocer nuestros errores y escucha también nuestros pecados. Porque muchas veces en el proceso de endeudamiento para llegar a una crisis hay pecados de avaricia, pecados de omisión, pecados de no escuchar a Dios, pecados de muchísimas cosas que realmente nos llevaron a experimentar estas consecuencias. Por eso lo primero, querida familia, lo primero es estar a cuentas con Dios. Y si tú estás pasando por un proceso de deuda, primeramente ponte a cuentas con Dios. ¿Qué quiero decirte? Pídele perdón a Dios. Dios, perdóname porque no he sido buen administrador, perdóname porque he tomado malas decisiones, perdóname porque he fallado, perdóname porque he sido avaricioso. Cuesta trabajo reconocerlo, pero lo primero es pedir perdón. Segundo, pide misericordia. Debemos clamar por su misericordia, decirle: Señor, no merezco, yo merezco estar experimentando esto por las decisiones, pero te pido misericordia. Como aquel parábola que Jesús enseñó de los dos deudores, que uno le debía una cantidad inmensa al rey. Le dijo: ten misericordia de mí. Le dijo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Y dice que el rey, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Tenemos que clamar por misericordia porque muchas veces ya no siquiera podemos salir de nuestra propia capacidad, pero en Dios tenemos la solución. Por eso clamamos por su misericordia, que Él nos ayude. Y número 3, suplicar su ayuda. No solamente pedir su perdón, que Él nos perdone, pedir su misericordia, sino que también Él nos ayude. Porque Él es el que nos puede dar la solución. No significa que de repente ya nuestra deuda va a ser cancelada. Dios lo puede hacer, Él es poderoso. Pero muchas veces Él nos va a ayudar en el proceso para salir adelante. Y eso tiene que ver totalmente con una verdad fundamental en la economía y en cualquier área de nuestra vida: arrepentimiento. El arrepentimiento no son lágrimas, no es porque tú y yo lloremos delante de Dios o de su presencia que ya todo cambió. No, el arrepentimiento tiene que ver con una
cambio de nuestra mentalidad, y para eso debemos exponernos a la palabra de Dios para estos principios. Y es lo que estamos haciendo en toda esta serie, exponernos a estos principios para que consideremos otras verdades en las cuales no los habíamos ni siquiera sabido muchas veces, para poder ponerlas en práctica. Y eso es una confrontación en nuestra manera de pensar, para que entonces decidamos vivir de una manera diferente, y entonces pudiéramos decir que eso es arrepentimiento. Y entonces, al cambiar nuestra manera de pensar, podemos vivir de una manera diferente, y entonces va a haber un cambio significativo. Porque de lo contrario, si le pedimos perdón, clamamos por misericordia y suplicamos ayuda, pero no nos arrepentimos, y Dios, vamos a decir, mágicamente, sobrenaturalmente cancela nuestras deudas, al rato vamos a estar otra vez igual de endeudados o peor, porque no cambiamos nuestra manera de pensar. Por eso la solución no es que Dios te cancele la deuda. La solución es que nos pongamos a cuenta con Dios, nos arrepintamos, cambiemos nuestra manera de pensar, y en Él encontremos una solución y no volvamos a lo mismo. Dale un aplauso a Dios por eso. Lo primero es estar a cuentas con Dios. Número 2, otro deber cuando uno está en una deuda, tiene que ser valiente para enfrentar las consecuencias. Dí conmigo, valiente para enfrentarlo. Déjame decírtelo de otra manera, hay que dar la cara cuanto antes. A veces lo que uno no quiere hacer por vergüenza, por miedo, por inseguridad, por incluso las consecuencias, no quiere dar la cara, quiere esconderse, quiere desaparecerse. Y yo he pasado por ahí cuando uno tiene una deuda de lealtad, de honra, de amor, de lo que sea. Ni siquiera quieres a veces toparte a la persona porque estás en vergüenza, pero uno tiene que ser valiente para enfrentar. Tenemos que darle la cara a la institución bancaria, tenemos que darle la cara a la persona que le fallamos, tenemos que dar la cara a Dios. Tenemos que ser valientes para enfrentar y buscar, escucha, no solamente pues aquí estoy, pues ya, no, sino buscar una solución, pagar el mal que tenemos tenemos que aprender a pagar ese mal que hemos tenido o estamos experimentando muchas veces con los bienes que tenemos. Sí, a veces un consejo que un día le escuché a mi padre muy sabio es que los bienes que Dios nos da muchas veces son para pagar los males a los que nos enfrentamos. A veces tú no provocaste una crisis, estás heredando una crisis económica, pero Dios te ha bendecido de una manera con un auto, con esto, lo otro. Bueno, a veces uno no quiere vender el auto, pero, por ejemplo, puedes vender el auto y con eso pagar. Pero a veces no queremos poner en riesgo nuestra comodidad para pagar o salir de una deuda. Pero tenemos que ser valientes, digan conmigo, valientes. Para eso sería importante considerar y analizar que hay cosas que no vamos a poner en juego, pero hay otras cosas de las cuales podemos prescindir, que no son tan esenciales, que podemos usar para enfrentar y dar la cara a las cosas que estamos teniendo que solucionar en cuanto a una deuda. Mateo 5, versículos 23 al 26 nos habla de este principio, de ser valientes, de enfrentar, de solucionar las cosas cuanto antes. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora, esto puede ser una herida, puede ser una situación, o también puede ser una deuda. ¡Ay, jole! Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate, lo conecta totalmente. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Versículo 26 llama mi atención. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Termina diciendo todas estas verdades con cuadrante, es decir, una cuestión económica. Tenemos que buscar solucionarlo cuanto antes. Entre más tiempo le demos a una deuda y no demos la cara, más grande se hace esta y más consecuencias vamos a enfrentar. Por eso, segundo consejo, sé valiente para enfrentarlo cuanto antes. Debemos ser valientes. Número 3, tenemos que tener y buscar sabiduría y tener un plan. Di conmigo, sabiduría y un plan. Dice Santiago capítulo 1, versículo 5, que si alguno de nosotros reconoce que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y dice que Él no la dará. Ahora, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento aplicado. A veces tenemos el conocimiento, tenemos los principios, pero no los aplicamos. Sí, sabemos que hay que diezmar, sabemos que hay que dar esto, pero no los vivimos. La sabiduría es saber y hacer.
No solamente el hecho de conocer, sino aplicarlo para que realmente tengamos el resultado. Ahora, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Por qué es que aplicamos estos principios que hemos aprendido a lo largo de toda esta serie? Bueno, porque tememos a Dios, porque todo proviene o tiene la raíz de honrar a Dios en primer lugar, de considerar a Dios en primer lugar. Por eso nos hace sabios, considerar a Dios, temer a Dios. Todo comienza por ahí. Me gusta lo que dice ahora esto, después de pedir sabiduría, al hacer un plan, lo aplica totalmente, porque la sabiduría de Dios que nos da al pedirla, ¿verdad? Al temerle a Él, decir, Señor, necesito sabiduría, ayúdame, es para generar un plan y entonces, con la ayuda de Dios, ser bendecido y salir adelante. Por eso es sabiduría y planeación. Proverbios 16 del 1 al 3, en la palabra de Dios para todos, me gusta cómo lo aterriza. Fíjate, sabiduría aplicada. La gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Por eso consideramos a Dios, tememos a Dios, somos sabios, se los presentamos. Dice, versículo 2, cada cual cree que lo que hace está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Por eso hay que ser sabios considerando a Dios desde el principio, presentarlo delante de Dios. Versículo 3, pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Ahí está la sabiduría aplicada. Por eso hay que pedir sabiduría, buscar la sabiduría, ya dijimos cómo, pedírsela a Dios, temiendo a Dios, considerando a Dios en nuestros planes, no solamente buscar un consejo de una persona que no está mal, ¿verdad? A lo mejor un asesor, etcétera. Eso está bien, pero todo parte de Dios, ¿sí? Para que después ese plan lo presentemos delante de Dios y Él lo bendiga y Él nos dirija para salir de una deuda. Número 4, consejo muy práctico. Hay que tener acción y constancia. Digan conmigo, acción y constancia. Una vez que ya pedimos sabiduría, que tenemos un plan y que sabemos que es de Dios, Dios lo avaló, lo pasó, le dio el check, vamos a decirlo así, tenemos que apegarnos al plan. Tenemos que seguir el plan. Y esto muchas veces es algo difícil, porque a veces tenemos una gran idea, tenemos una dirección de Dios, pero ¿cómo nos cuesta trabajo ser constantes? Tenemos que empezar y continuar hasta terminarlos. Y esto es como estar a dieta. Creo que a nadie nos gusta estar a dieta. Pero uno se pone a dieta porque tiene un fin, tiene un propósito, llegar a ese peso ideal, no sé, esa fecha especial, y llegar a lucir, vamos a decirlo así, de la manera que uno espera o lo más apegado a ella. Bueno, eso es como estar a dieta. A veces para salir de una deuda uno tiene que ponerse a dieta económicamente o financieramente, administrativamente, para lograr una meta, salir. Y una vez que la logras, ¿verdad? No es decir, ahora sí me despilfarro y otra vez no, sino aprender a mantenerse sano. Ese es el secreto, para eso se necesita constancia. Entonces, acción y constancia. Y número 5, para terminar estos deberes de cuando uno está en una deuda, que yo creo que nos puede ayudar mucho a cada uno de nosotros, que es donde yo digo males y bienes. Bueno, esa es la parte del bien. Hay que garantizar la bendición de Dios. Escucha, hay deudas que no se rompen o no se vencen solamente con una buena estrategia, con un buen plan, con el hecho de ser sabio, sino que necesitamos la bendición de Dios en el proceso para ser libres. Lo primero que debemos hacer es garantizar legalmente la bendición de Dios en el proceso. ¿Y cómo hacemos eso? Ya lo vimos en uno de estos principios, a través del diezmo. Y conectado a esto, las ofrendas, para que tengamos la bendición de Dios que reprende al devorador, que nos hace tierra deseable, que empieza a quitar todo ese aspecto de maldición y entonces empezamos a hacer cosas buenas, sembrar para empezar a cosechar y mitigar, vamos a decirlo así, todas las malas consecuencias en las que estamos. A la medida de nuestras posibilidades de sembrar, pero el diezmo no es negociable. La bendición de Dios es la única, recuerda, que puede romper toda maldición y nos puede ayudar a pagar cualquier deuda. Y algo que tristemente pasa desapercibido cuando uno está buscando salir de una deuda es que uno se enfoca más en salir de la deuda, pero no procurar la bendición. Por eso uno necesita, escucha, en ese proceso de salir de la deuda, tomar estas decisiones para garantizar la bendición, pero escucha, necesitas a alguien que active la bendición sobre ti. En ese proceso y después del proceso. Aquí es donde entra esta parte de la bendición
que rompe toda maldición, la bendición o un bien que vence todo mal. Hebreos 7, 4 al 7 habla de este principio de la bendición. Para vivirlo de una manera práctica o accesar a ello, diezmo y ofrenda, no olvidarnos de Dios. Si estás en el proceso de salir de una deuda, eso no debe ser un pretexto para no diezmar. También debemos buscar en la medida de nuestras posibilidades sembrar, dar. Ya hablamos de eso, pero el diezmo no es negociable, ¿sí? Ahora, esa bendición a la cual tenemos acceso, necesitamos que alguien la active con sus palabras y su bendición. Hebreos 7, 4 al 7 dice: considerad pues cuán grande era hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, es decir, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y escucha, y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Escucha, aunque tú y yo tengamos ya acceso a las bendiciones por el hecho de diezmar, de ofrendar, y esas son bendiciones bíblicas, ahí están en la palabra, aunque tú y yo acceso a esas promesas de la Biblia, es necesaria la bendición de una autoridad para que se activen. Tan necesario es esto, que Dios se tuvo que encarnar en una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Una aparición visible de Cristo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación de Jesús o como Jesús. Dios tuvo que manifestarse como Melquisedec para presentarse delante de Abraham y bendecirlo, porque él tenía las promesas, pero necesitaba que alguien activara esas promesas con la bendición. Tú y yo podemos hacer todos los pasos bien, pero necesitamos alguien que nos bendiga. Ahora, en ese momento no había alguien que pudiera bendecir. Abraham no podía ir con un pastor, con un líder, no tenía nadie. Por eso Cristo se tuvo que encarnar. Pero tú y yo, gracias a Dios, tenemos autoridades, tenemos líderes, tenemos pastores, en quien, si tenemos el entendimiento, podemos ver a Cristo reflejado, la autoridad delegada de Cristo en ellos, para que tú y yo podamos recibir la bendición. Gracias a Dios que tú y yo lo podemos hacer. Por eso nosotros damos nuestros diezmos y ofrendas en una casa espiritual, para que no solamente es entregarlos, es recibir la bendición que rompe toda maldición y que nos da o activa las promesas de bendición en nuestra vida para salir de una deuda. Entonces, ya hablamos estos pasos que nos pueden ayudar para salir de los males o las consecuencias de los males y experimentar los bienes que Dios tiene para nosotros en la economía del cielo. Yo espero que toda esta serie que hemos hablado a lo largo de estas semanas, ya varias semanas, te haya bendecido y nos ayude en esta temporada y siempre a vivir de una manera sobrenatural. Porque los tiempos que estamos experimentando y que podemos llegar a experimentar seguramente no van a ser a nivel general los mejores. Pero no tengamos temor. Tú y yo tenemos promesas de una economía superior. Ahora tenemos en Cristo acceso a las bendiciones y tenemos una familia espiritual por la cual Dios derrama su bendición para que entonces esta nos pueda alcanzar y podamos vivir en esta economía del cielo. Familia, que Dios les bendiga y que estos principios, estas verdades nos ayuden a vivir de una manera diferente. Nos vemos en una próxima serie aquí en los grupos Crece. Que Dios les bendiga, les amo y nos vemos en la próxima.